Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos hablando de la corriente alterna trifásica desde el punto de vista de las cargas, y en esta ocasión quiero hablarte de las cargas desequilibradas conectadas en estrella con neutro. Aquí queda especificado la presencia del conductor neutro. Y aquí tenemos una definición de lo que es un sistema trifásico. Un sistema trifásico está formado por tres conductores activos o fases a los que le puede acompañar el conductor neutro. Sobre esta definición, que es rigurosamente cierta, yo en cada vídeo hago el siguiente matiz. Desde el punto de vista del suministro, estaría mejor dicho, a los que le acompaña el conductor neutro, ya que desde el punto de vista del suministro, el neutro siempre acompaña a las fases en un sistema trifásico. Distinto es que a la hora de conectar las cargas, aquí tenemos varios ejemplos, el neutro sea más útil o menos útil, pero desde el punto de vista del suministro, el neutro debe estar presente, con lo cual no debemos dar una idea, una impresión a las personas que empiezan en el oficio, a estudiantes, de que el neutro es algo así que se puede cambiar, que se puede quitar o poner a voluntad, como si fuese una gorra. No, el neutro, amigos, acompaña a las fases. Más adelante, a la hora de repartir las cargas, dependiendo del caso en el que nos encontremos, el neutro tendrá un protagonismo u otro. Aclarado este asunto, tenemos que decir que este sistema de cargas desequilibradas conectadas en estrella con neutro es el sistema con el que más nos vamos a encontrar en la práctica. En la práctica, la mayoría de las cargas estarán desequilibradas. ¿Por qué motivo? Porque no podemos poner de acuerdo a los ciudadanos, a los abonados, para que conecten ciertos aparatos, ciertos receptores al mismo tiempo, con el objeto de equilibrar las cargas. Eso es imposible. Por lo tanto, lo que más nos encontraremos serán líneas que tengan las cargas desequilibradas, conectadas en estrella y con neutro. Este es uno de los puntos que más nos encontraremos en la práctica. Y para ilustrar la idea, pues vamos a ver una figurita, un diagramita. Aquí lo tenemos. Alguien dirá, bueno, esta es la misma figura que teníamos cuando hablábamos de la conexión estrella equilibrada. La conexión en realidad es la misma. La conexión estrella es la misma, equilibrada o desequilibrada. Lo que ocurre, amigos, es que las impedancias, las cargas, que están aquí representadas como impedancias, aquí tenemos Z sub 1, Z sub 3, Z sub 2, fíjate que están dibujadas en distinto tamaño. Eso significa que las impedancias no son iguales. Por lo tanto, las cargas no son iguales. Y por lo tanto, aquí el conductor neutro, que en el sistema equilibrado su intensidad era igual a 0, por lo tanto se podía quitar, se podía sustituir, porque para que sea 0 un conductor, en principio no hacía falta tenerlo, no hacía falta conectarlo. Aquí el conductor neutro sí que tiene una intensidad. Aquí marcamos intensidad del neutro distinta de 0. ¿Cuál será la intensidad del neutro? Pues será precisamente el desequilibrio de cargas que tenga el sistema. De tal manera que la intensidad, la suma vectorial de las tres intensidades más el neutro debe dar 0. Por eso el neutro también se le llama compensador. En esta figura estamos viendo las tres cargas, como te he dicho, conectadas, y fíjate que aquí hay un desplazamiento de 120 grados entre las cargas. Esta figurita tiene el objeto de dar un impacto visual. Cualquiera que lo ve en un primer momento dice, bueno, esto es una conexión estrella. Se ve claramente por la figura de la estrella.
pero eso no tiene por qué ser así. Vamos a verlo. Aquí tenemos la conexión estrella. Aquí fíjate, no forman una estrella. Imagínate que en lugar de 3 cargas fuesen 20 cargas. ¿Cómo hacemos la figurita de la estrella? Con 20 cargas. Nos tiene que quedar muy claro lo que es la conexión estrella, que ya vimos en anteriores vídeos, y el concepto de cargas desequilibradas. Es simplemente que la carga que le ponemos en una fase y la que ponemos en otra no es la misma. Y aquí tenemos una imagen que nos puede ilustrar incluso mejor. Vamos a verlo. Aquí tenemos 3 viviendas y vamos a fijarnos cómo están conectadas. Aquí tenemos una red que tiene 400 voltios entre fases, entre la fase R y la fase S tiene 400, entre la fase S y la fase T 400, y entre la fase R y la fase T también 400. Y tiene 220 entre cualquiera de las fases y el neutro. Y vamos a ver cómo están conectadas estas 3 viviendas. Tenemos, por un lado, todas tienen el neutro como conductor común. Fíjate, todas tienen el neutro. La primera está conectada a la fase R y por lo tanto, al estar entre fase y neutro, reciben 230. La segunda vivienda está conectada entre la fase S y el neutro. Por lo tanto, también recibe 230. La tercera vivienda está entre la fase T y el neutro y recibe 230. ¿Cómo están conectadas estas viviendas a esta red? Las tres viviendas en conjunto están conectadas en estrella. Y si tuviésemos 6 viviendas, pues estarían conectadas en estrella. Todo lo que conectemos aquí en monofásico y pretendamos que esté alimentado a 220, tendrá que estar conectado en estrella. ¿Y serían cargas desequilibradas? No porque esta carga esté desequilibrada. No, simplemente porque la carga en cada una de las fases sería distinta. Ya que, en el caso de viviendas, no podemos poner de acuerdo a los ciudadanos para que conecten los ciudadanos de distintas fases, esta vivienda, con esta o con esta, de las distintas fases, los mismos electrodomésticos a la vez, con el objeto de que tenga el mismo consumo cada una de las 3 fases. Eso es prácticamente imposible. De ahí el nombre de desequilibradas. Que quede claro, amigos, que el nombre de desequilibradas se refiere al consumo, a la intensidad de cada una de las fases. La tensión es exactamente la misma y el desequilibrio está en el consumo. Vamos a ver ahora cómo calculamos la potencia, teniendo en cuenta que existe un desequilibrio. Por lo tanto, la potencia en este caso la potencia total será la suma de la potencia consumida entre fase y neutro del sistema trifásico. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, amigos. La potencia, como sabemos, es V por I por coseno de phi. Pues aquí sería V por I por coseno de phi sub 1 de la fase R. Voltaje de la fase S por la intensidad de la fase S y por el coseno de phi que hay entre V e I. Más el voltaje de la fase T, entre T y N, multiplicado por la intensidad de la fase T y por el coseno de phi sub 3. El voltaje Rn, el voltaje Sn y el voltaje Tn es el mismo, es el llamado voltaje de fase. Por lo tanto, la fórmula puede quedar de la siguiente manera, quedando pues la fórmula de la potencia de la siguiente manera: voltaje de fase, por lo tanto voltaje entre fase y neutro, por la intensidad de la fase R por el coseno de phi entre V e I.
entre el voltaje y la fase R, más el voltaje de fase por la intensidad de la fase S y por el coseno de phi correspondiente entre V e I, más voltaje de fase por la intensidad de la fase T por el coseno de phi correspondiente entre el voltaje y la fase T. La suma será la potencia total, teniendo en cuenta que las intensidades correspondientes de la fase R, S y T es igual al voltaje de fase partido de la impedancia. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Debemos tener en cuenta que la intensidad del neutro es igual a la suma vectorial de las tres intensidades. Aquí lo tenemos expresado. Y aquí tenemos, amigos, el diagrama fasorial. Vamos a ver, aquí podemos distinguir voltaje de línea, aquí lo tenemos, voltaje de línea y el voltaje de fase, que es el que nos interesa a nosotros. Fíjate, los tres voltajes de fase, aquí lo tenemos. Y esto indica aquí pues que hay un desfase de 30 grados entre el voltaje de línea y el voltaje de fase, cosa que ya sabíamos de diagramas anteriores. Aquí estamos distinguiendo ya, podemos distinguir la intensidad del neutro. Fíjate, las tres intensidades, en verde, intensidad de la fase 2, de la fase 1, de la fase 3, la suma vectorial de estas tres intensidades, que como ves tienen distintas longitudes, porque es un sistema desequilibrado. Fíjate, la suma de las tres corresponde al neutro. La suma de estas tres es igual al neutro, a la intensidad del neutro. Aquí tenemos los diferentes ángulos phi de desfase entre el voltaje y la intensidad. Aquí tenemos. Aquí parece ser que hay un pequeño fallo, ya que este ángulo debe ser este. Debe estar comprendido entre la línea 2 y el voltaje de fase. Este simplemente es el diagrama fasorial de un sistema desequilibrado. Y ahora, amigos, podemos realizar un ejercicio a modo de ejemplo. Aquí, apoyándonos en la figura anterior de las viviendas, vamos a suponer que tenemos tres cargas donde nos dan las distintas impedancias. Fíjate, nos están dando las impedancias, decíamos, expresadas en forma polar. Aquí tenemos el módulo de la impedancia y el argumento de la impedancia. Aquí tenemos los distintos módulo y argumento, expresado, por supuesto, en ohmios. Módulo y argumento. Lo primero que debemos hacer es calcular la intensidad que pasa por cada fase, que tiene cada fase. Y esto lo vamos a hacer aplicando la ley de Ohm, como no puede ser de otra manera. Vamos a verlo. El voltaje de fase partido de la impedancia. Aquí tenemos una división entre números complejos expresados en forma polar. Por lo tanto, dividimos sus módulos y realizamos la diferencia de sus argumentos, quedando 23 con un argumento de 0 grados, y estos son amperios. De igual manera, la fase S, voltaje de fase, partido de la impedancia S. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos un desplazamiento de menos 120 grados, resultando aquí 46 con un desplazamiento de menos 90 grados. Y estos son amperios. La intensidad sub T es igual a voltaje de fase partido de la impedancia conectada en la fase T.
230 voltios con un desplazamiento de 120 grados dividido entre 10 con un desplazamiento de menos 30 grados, dando como resultado 23 amperios con un desplazamiento de 150 grados. Vamos a ver ahora la intensidad del conductor neutro. Es la suma vectorial de las tres intensidades, por lo tanto debemos sumar estos tres valores de intensidad que aquí están expresados en forma polar. Nosotros los vamos a expresar en forma binómica, dando un resultado de, y estos son amperios, dando como resultado el número en forma binómica 3 menos 34,5 por la unidad imaginaria. Pasando este número a forma polar, nos daría un resultado de 34 con un desplazamiento de menos 85 grados. Y estos son amperios. Esto sería la intensidad del conductor neutro. Y ahora vamos a calcular, amigos, la potencia del sistema. Tenemos que la potencia es la suma de la potencia de la fase R, de la potencia de la fase S y de la potencia de la fase T, que al tratarse de un sistema desequilibrado, pues no tienen la misma potencia. Vamos a verlo. Dando el resultado de 5.290 vatios. Dando un resultado de potencia de la fase S de 9.162 vatios. Dando un resultado en la fase T de 4.581. La potencia total será la suma de estas cantidades, dando un resultado de 19.033 vatios. Es la suma de la potencia que consumen estas tres viviendas. Ten en cuenta que aunque sean desequilibradas, es posible el cálculo de la potencia de esta manera, teniendo en cuenta también los distintos cosenos de phi que aquí expresamos. Si deseamos calcular la potencia reactiva, simplemente debemos sustituir el coseno de phi por el seno de phi en cada uno de estas líneas y después lo podemos sumar. Y la potencia aparente simplemente debemos multiplicar voltaje por intensidad en las distintas fases y más adelante realizamos la suma. Bueno, amigos, con este ejemplo de cálculo damos por terminado el vídeo referente a las cargas en estrella desequilibradas. En un próximo vídeo trataremos el tema del sistema trifásico desequilibrado conectado en triángulo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, que le sacáis el máximo provecho, y si tenéis alguna duda me pasáis una consulta a través de los comentarios, que yo estaré encantado de atender. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.